las firmas que hablaba de posibilidad de 60% es JP Morgan, que no es JP Morgan Asset Management, que vosotros sois la gestora, pero no sé si este componente macro de aumentar posibilidades de desaceleración económica lo tenéis en cuenta también para rotar. A tu respuesta de si hemos cambiado drásticamente las carteras, no lo hemos hecho. Ese escenario de una probable recesión aumenta. Y digo que aumenta, pero nuestro escenario principal no es el de recesión. Nuestro escenario principal sigue siendo el de, bueno, pues lo que llaman una desaceleración, un aterrizaje suave de la economía. Todos los años hay caídas, todos los años. Y la media de esas caídas en los últimos 40 o 45 años es de un 15% de caída. ¿Hay algunas alternativas que sirvan para reducir esa volatilidad vía ETFs, vía fondos de inversión, que puedan ser interesantes? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Hoy tenemos un contenido muy bueno, interesante para todos vosotros, siempre para hablar de economía, mercados, oportunidades de inversión en un contexto que no para, que si los aranceles de Trump pueden distorsionar el componente estratégico de las carteras, cómo hacer, qué estamos viendo, y tenemos una invitada de lujo por aquí en el canal que es Lorena Martínez Olivares, responsable de distribución para Iberia de los ETFs de JP Morgan Asset Management, y encantado de recibirte por primera vez aquí en el canal, deseando escucharte, ¿no? De cómo ves todo este contexto tan apasionante que estamos viendo en los mercados y en la economía. Buenos días, Héctor. Encantada de estar en tu canal. Me ha encantado cómo lo has definido, apasionante, porque la verdad es que desde luego es un momento movido y yo creo que es un momento para estar en los mercados y es de lo que vamos a hablar. Así es que nada, encantadísima de estar, de dar voz a esos mercados y de poder transmitir mensajes también de tranquilidad, ya lo veremos. El placer es mío, ya lo sabes, y simplemente recordar a la gente que nos esté viendo que si os gusta este contenido, que pues seguramente no lo encontréis en muchos sitios, dejad ahí vuestro like, dejad vuestro comentario y suscribíos al canal, que ya somos una familia de más de 100.000 suscriptores, y a ver si la vamos haciendo cada vez más grande. Oye, quería poner un poco primero en contexto la situación. Lo decías, ¿no? Estamos viendo unos niveles de ventas importantes en los mercados, sobre todo lo que afecta a bolsa, distorsión en muchas clases de activos, empieza a entrar un poco el modo pánico en el inversor retail, pero también incluso institucional, moviendo y rotando a otros activos y otras clases de activos, digamos, del mercado. No sé vosotros, desde la gestora, cómo estáis viendo todo esto, desde JP Morgan Asset Management, si creéis que es un punto de buscar más oportunidades o de estar un poco con cautela, viendo a ver cómo va todo este entorno macro tan difícil. Bueno, yo creo que, vamos a ver, el momento es un momento complicado, no es un momento excepcional, es decir, en otros momentos de mercado hemos visto caídas iguales o incluso más fuertes, o sea, no es algo excepcional de este momento, pero es cierto que la volatilidad cuando llega de esta manera siempre nos hace daño y siempre sufrimos. Es verdad que desde JP Morgan Asset Management siempre nuestra visión es a medio y largo plazo y siempre poniendo las cosas en contexto. Lo que es cierto es que cuando Trump dio el mensaje en el famoso Liberation Day de la semana pasada, es verdad que el mensaje fue algo más agresivo o algo más negativo respecto a lo que se esperaba, y es lo que hizo, bueno, pues disparar las bolsas y trajo esta volatilidad a los mercados. Ahora, también lo que decimos es lo que abre es un momento de negociación, es decir, fue un mensaje no cerrado. Ahora lo que están haciendo las distintas economías es ver cómo van a reaccionar y cómo van a negociar, y por lo tanto, bueno, pues días como el día de ayer, donde, bueno, pues las bolsas americanas abrieron con caídas muy importantes y al final cerraron prácticamente planas. Es decir, vamos a ver mucha volatilidad, pero esperamos, bueno, pues que a medida que se vayan conociendo las noticias y a medida que esa incertidumbre vaya bajando, pues esta volatilidad se reduzca. Nosotros en momentos así, yo creo que es cuanto menos cambios hay que hacer en las carteras. Nunca hay que dejarse llevar por el pánico, nunca hay que dejarse llevar por las emociones, y hay que, bueno, pues distinguir mucho entre los fundamentales y entre las compañías en las que se invierten o en los vehículos y, bueno, pues ese momentum de mercado. Es verdad que los índices americanos llevaban, bueno, pues muchos años esta última década con un avance espectacular, las rentabilidades han sido muy buenas, no es de extrañar que, bueno, pues haya cierto castigo, sobre todo a los índices que más han subido, por ejemplo, el americano, y esas caídas, incluso al revés, abren oportunidades de entrada para aquel que tenga liquidez en el mercado. Entonces, a tu respuesta de si hemos cambiado drásticamente las carteras, no lo hemos hecho. Es verdad que nuestras carteras están posicionadas con cierta cautela, es decir, a principio de años ya redujimos algo la exposición a renta variable, pero porque veníamos de estar bastante largos. Habíamos recogido todos los beneficios que llevábamos, sobre todo en, bueno, pues en el 2024, 2023 fue también un buen año. Habíamos reducido algo de exposición a Estados Unidos, pero por lo que te decía también, porque veníamos de estar bastante largos, y habíamos comprado Europa, que es verdad que, bueno, yo creo que había decepcionado en los últimos años.
veíamos con el principio de año algunos, viento de cola, puntos de inflexión que nos hacían estar algo más positivos en Europa, y esos son los cambios que habíamos hecho: reducir un poquito en renta variable, tener un poquito más de cautela a través de la reducción de Estados Unidos, pero sí es verdad que hemos comprado un poquito de Europa, donde estábamos más cortos. Te quería preguntar, porque dentro de la parte macro están habiendo mucha actualización de previsiones, que en la parte, el componente del movimiento que puede haber dentro de la macroeconomía, no solo Estados Unidos, sino a nivel global, con esta guerra comercial abierta, pues modifica las previsiones de todo tipo, ¿no? Como estamos comentando. Y justamente te comparto esto para marcar la diferenciación y que la gente lo entienda, porque una de las firmas que hablaba de posibilidad de 60% es JP Morgan, que no es JP Morgan Asset Management, que vosotros sois la gestora, pero no sé si este componente macro de aumentar posibilidades de desaceleración económica lo tenéis en cuenta también para rotar e ir modificando, ir apostando por igual apuestas más defensivas, viendo el ciclo económico, o cómo estáis viendo, que has dicho que no habéis cambiado mucho en la estrategia de carteras, pero si esto se pone más oscuro y más negro, ¿pensáis hacer una rotación dentro de las carteras? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, esa noticia a la que aludes es por el lado del banco, o sea que nada que ver con nosotros, que somos la gestora JP Morgan Asset Management, que es verdad, pues que el equipo de estrategia es completamente distinto. Entonces, es cierto que en nuestros escenarios de probabilidades la probabilidad de recesión ha aumentado un poco, y yo creo que eso es algo, pues que en el momento en el que el anuncio de los aranceles es más agresivo de lo establecido, pues está claro que va a tener un impacto en crecimiento a nivel macroeconómico, va a tener un impacto en inflación, y por lo tanto, pues ese escenario de una probable recesión aumenta. Y digo que aumenta, pero nuestro escenario principal no es el de recesión. Nuestro escenario principal sigue siendo el de, pues lo que llaman una desaceleración, un aterrizaje suave de la economía. De momento, no quiere decir que luego estamos diciendo que ahora mismo lo que se ha abierto es un periodo de negociación. Si es verdad que esa negociación no llega a buen puerto con ninguna economía y se endurece todo más, pues esto ya sabemos cómo funciona, esas previsiones, esos escenarios van cambiando, pero actualmente, si bien es cierto que es verdad que ha aumentado algo ese escenario de recesión, no es nuestro escenario base. Desde el punto de vista macroeconómico, yo creo que lo que hay que transmitir es un mensaje en la que la economía que heredó Trump en este mandato era pues bastante diferente de la economía que heredó Trump la última vez. La economía americana estaba en un momento muy saludable, donde, pues el consumo había sido el motor principal de ese crecimiento. La economía americana venía tirando del crecimiento mundial desde hacía ya varios años, donde el mercado laboral había aguantado. Es verdad que cuando tú ves 4 pilares principales de las políticas de Trump, pues está la inmigración por un lado, los aranceles, la política fiscal y luego por otro lado está la política monetaria. Entonces, es verdad que ha empezado, digamos, por los 2 pilares, pues más duros, que es la parte de inmigración y la parte de arancelaria, y esa es la que puede tener un impacto más negativo a nivel macroeconómico. Pero es verdad que los otros 2 pilares, que es la política fiscal y luego también la desregulación, eso va al revés a favorecer también desde el punto de vista macroeconómico. Entonces, gran parte de esas medidas van a contrapesar o deberían contrapesar las otras, y por lo tanto, por eso, de momento mantenemos ese escenario de desaceleración. Lo que sí es verdad que es que tampoco podía seguir creciendo al ritmo que lo estaba haciendo en los últimos años. Vamos a tener que ver ritmos de crecimiento más modestos, pero ya te digo que sin que sea nuestro escenario principal. Aquí, mira, me surge una segunda derivada con esto que estás diciendo, que me parece súper interesante, y es que igual están intentando que haya el dolor ahora para luego un crecimiento más sostenido a largo plazo, y que esto se refleje también en el mercado de capitales, y estas caídas pues que se sientan como oportunidad de inversión en diferentes clases de activos, diferentes fondos de inversión, que a lo mejor ahora protejan, pero que después a la larga puedan generar beneficios y pues evitar volatilidad desde ahora, ¿no? Entonces, quizá ahora se está depurando un poquito el ciclo para después generar un crecimiento sólido, como decías, por estas otras medidas que tienen que implementar. Y yo creo que también él tiene que ganar tiempo. O sea, él ha empezado con la parte dura, porque no nos podemos olvidar de una cosa, y es que en noviembre del 2026, que es pues año y medio, hay elecciones legislativas en Estados Unidos. Eso significa que renuevan 1/3 del Senado y la Cámara de Representantes. Entonces, para que Trump pueda seguir implementando sus medidas, necesita una mayoría en esas elecciones. Y para que tenga una mayoría en esas elecciones, pues lo que no se puede encontrar en noviembre del 2026 es con una inflación disparada y con un crecimiento por los suelos. Entonces, yo creo que quiere ahora tener cierto margen de maniobra. Veremos también cómo reacciona la Reserva Federal. Habéis visto que, pues con este movimiento el mercado ya descuenta, pues muchas más bajadas de tipos de las que inicialmente se preveía
hacían a principios de año, se descontaban, bueno, pues incluso 1 o 2 bajadas y ya se está hablando de incluso 4 o incluso 5 bajadas por parte de la Reserva Federal. Entonces, bueno, pues la verdad es que nos está cambiando a todos mucho el escenario. Yo creo que va a tener que ser ir siguiendo los datos día a día e ir despejando ciertas incógnitas y incertidumbres que los mercados nunca leen bien, ¿vale? O sea, al final los mercados, ese momento de incertidumbre, bueno, pues se refleja en términos de volatilidad, pero la realidad es que la volatilidad en general siempre ha existido. Nosotros tenemos, como parte de una documentación de mercados que hacemos que se llama Market Insights, tenemos, bueno, pues una herramienta que llamamos la guía de los mercados, y en esa guía de los mercados tenemos un montón de diapositivas de información, de gráficos que hablan sobre la macro, sobre los mercados, sobre los principios de inversión a largo plazo. Uno de esos gráficos lo que te dice es, te analiza las rentabilidades por años naturales de los distintos mercados. Pues, por ejemplo, el MSCI Europa o el S&P americano. Y te dice, bueno, pues que esas rentabilidades por años naturales, ha habido años en los que ha habido rentabilidades positivas de un dígito, de doble dígito, incluso a veces el índice acaba en negativo. Pero lo que te dice además es, te señala la máxima caída intraanual dentro de cada uno de esos años. Y la primera conclusión cuando ves ese gráfico es que todos los años hay caídas, todos los años. La media de esas caídas en los últimos 40 o 45 años, o sea, te vas históricamente muy atrás, es de un 15% de caída. Doble dígitos. En algún momento del año vas a tener unas caídas importantes. Y luego, casi en el 80% de los casos, al final el índice acaba en positivo. O sea, que es cierto que la volatilidad duele, que la sufrimos. Es cierto que la volatilidad intradía que estamos viendo estos días no los veíamos desde pues marzo desde el 2020, pero también es cierto que la volatilidad es algo normal y que lo difícil no es salirte de un mercado cuando esté cayendo, porque seguramente vas a conseguir bueno, pues evitar algún día de pérdida. Lo difícil cuando te has salido del mercado es cuando volver a entrar, porque normalmente las recuperaciones, las subidas fuertes son después de caídas fuertes. Si te has salido y te pierdes esa primera recuperación, bueno, pues va a ser más difícil que puedas recuperar. Entonces es como una llamada un poco a la calma, porque los fundamentales son buenos. Sí, mismamente Warren Buffett, me estoy acordando, ¿no? Que tiene un montón de entrevistas que dice que cuando caía el mercado él se ponía muy contento porque podía comprar más barato. Entonces, Claro. y que se podían encontrar oportunidades. Entonces, claro, la volatilidad es verdad que es enemiga del que es impaciente, pero es amiga del Eso es. paciente, porque consigues ahí comprar a precios mucho más atractivos. Y te quería preguntar, porque dentro de todo este contexto en el que hay mucho ruido y mucha volatilidad y hay gente que pues tiene menos tolerancia al riesgo o que dice, joder, quiero invertir, sacar rentabilidad, pero reducir ese nivel de volatilidad en cartera. Y tú como responsable de ETFs aquí en Iberia, en lo que es España y demás, ¿hay algunas alternativas que sirvan para reducir esa volatilidad vía ETFs, vía fondos de inversión, que puedan ser interesantes? Pues mira, Héctor, la verdad es que sí. O sea, nosotros es verdad que, bueno, yo creo que desde JP Morgan abanderamos el tema de la gestión activa. Llevamos gestionando vehículos de gestión activa toda la existencia de JP Morgan Asset Management, y es un poco el buque insignia de la casa. Desde el año 2017 empezamos a lanzar ETFs en Europa. En 2014 lo habíamos hecho ya en Estados Unidos. Pero nuestro enfoque en el mundo de ETFs es un enfoque algo diferente, porque es verdad que la palabra ETF siempre se ha ligado al concepto de gestión pasiva, de indexación, de réplica de índices, ¿vale? Mientras que no tiene por qué ser así. Es decir, el ETF significa Exchange Traded Fund. En ningún momento dice que tenga que ser una gestión pasiva, una réplica, una indexación. Entonces, nuestro enfoque era, oye, vamos a hacer lo que sabemos hacer. Y es que con los equipos de analistas, con los equipos de gestores, con un proceso probado, vamos a lanzar nuestras estrategias que tienen sentido en un vehículo ETF. Y por lo tanto, nuestros ETFs son ETFs de gestión activa.
Entonces, tenemos ETFs de gestión activa de pura renta variable, donde es verdad, bueno, que tu objetivo siempre va a ser caer algo menos que el mercado, pero son ETFs invertidos. Pero es verdad que algunos de nuestras familias de ETFs con mayor éxito es la familia que llamamos Equity Premium Income, ¿vale? Estos ETFs se lanzaron en Estados Unidos en el año 2020, a finales del 2020, ¿vale? Vamos a situarnos, porque es verdad que pasan tantas cosas en los últimos años que a veces perdemos ya la noción, pero acordaros cuando en el 2022 cayó la renta variable y cayó la renta fija, tanto fue un año duro para el inversor. Bueno, estos ETFs Equity Premium Income son ETFs de renta variable, es decir, el subyacente es una cartera de renta variable americana por un lado, y luego se lanzó la versión cuyo índice es el Nasdaq. Bueno, pues tienen un objetivo de generar un income, una renta, un reparto que bien se puede repartir a través de clases de acumulación o se puede de distribución o se puede acumular a través de clases de acumulación. Y esta renta generada viene en un porcentaje, pero no el mayoritario, a través de dividendos de compañías, pero desde luego te puedes imaginar que el Nasdaq no se reconoce como un índice que tenga una alta rentabilidad por dividendos. Por eso te decía que el porcentaje que viene de dividendos es pequeño. ¿Pero de dónde viene ese income? Bueno, pues viene porque lo que hace el equipo es vender opciones, vende calls, y lo que hace es, bueno, pues tiene una rotación, una venta semanal de esas calls, y va a repartir la prima que generan esas calls. Tú, a través de esa venta de opciones, además de generar esa prima y poderla repartir, que va a ser esa parte de reparto, lo que vas a hacer también a través de esa venta de opciones es consigues tener menos volatilidad que los índices, y por lo tanto lo que vas a hacer es tener una exposición al S&P o al Nasdaq donde vas a tratar de capturar gran parte de la subida. Es cierto que no toda, porque vas a tener esa parte de protección en las opciones, pero sobre todo lo que vas a hacer es protegerte, y tienes el objetivo de caer menos, bastante menos en los momentos de caída. Entonces, para que te hagas una idea, en un 2022 que el S&P, bueno, pues cayó en torno al 18%, entre el 18 y el 19, el YEPI, que es nuestro US Equity Income versión americana, cayó un 3%, con lo cual, bueno, pues como puedes ver, la diferencia es importante. En momentos como el actual, están haciendo lo que tienen que hacer, es decir, están cayendo menos que los distintos mercados. Esas versiones americanas se han traído al mundo UCIT, al mundo europeo, donde está en versión americana, versión S&P, versión Nasdaq y versión global. Y están haciendo lo que se espera de ellos, es decir, que caigan menos que los mercados que hay detrás, que es el americano, o sea, el S&P, el Nasdaq y el MSCI World. Yo te diría que ese enfoque, que tienes un enfoque generador de rentas con cierta protección, es algo, bueno, pues que en entornos como el actual, pues tiene más sentido que nunca, y de hecho estamos viendo muchísimo interés. Mira, de hecho, te voy a compartir aquí pantalla porque habrá gente que dirá, oye, ¿y cómo puedo acceder a este fondo si ya estoy en Europa y a través de qué plataforma puedo invertir en él y demás? Pues te voy a compartir por aquí porque ahora se puede hacer a través de My Investor. El My Investor Dividendos es el 100% del JP Morgan Asset Management, del fondo este que estabas comentando, a través de un solo fondo. Inviertes en una selección de fondos de ETF de gestión activa de JP Morgan Asset Management, que es lo que estás comentando, y sin comisiones añadidas, que es muy importante decir todo esto, que es las comisiones que simplemente aplica JP Morgan Asset Management. Las comisiones mínimas son 0,3% de gestión y 0,08% de depositaría, que lo veis aquí toda esta información, y que para que la gente diga, oye, ¿y por qué esto antes, antiguamente, un inversor retail no tenía acceso? Pero ahora hay plataformas de arquitectura abierta, es el caso de My Investor, por la que se puede hacer este tipo de inversiones y, oye, protegerte. Antes decías, en 2022 caía menos que el SP500. En el contexto actual, si mal no tengo las cifras, el SP500 cae un 18%, el MSCI World un 16%, y este fondo está un 10% abajo, simplemente para que veáis cómo reduce esa potencial caída y que es una estrategia que resulta interesante. Y lo dicho de cara a la gente, oye, me interesa esto porque
porque creo que soy un inversor que quiero potenciar mi rentabilidad, pero reduciendo el nivel de riesgo. Pues que sepáis que lo podéis contratar a través de MyInvestor. Tenéis el enlace para haceros clientes en la descripción del vídeo y en el comentario fijado aquí en YouTube, ¿vale? No es una recomendación de inversión, estamos trasladando simplemente ideas que yo creo que son importantes para vosotros y que tenéis que mirar vuestro perfil de riesgo y tener cuidado siempre para determinar vuestra estrategia, pero que si os interesa, que yo creo que os va a interesar, tenéis ahí esa posibilidad. Y claro, te quería preguntar porque hablabas antes de ahora mismo las carteras no cambian, hay que empezar a hacer, a lo mejor, tener cierta prudencia, mirar un foco de largo plazo. Esto pensando en un foco de largo plazo, tener un objetivo de reparto en torno a un 5% anual, que es lo que tiene este fondo. Oye, la inflación, si ahora con los aranceles va a estar más enquistada o subiendo, vas a incluso batir a esa inflación a largo plazo, ¿no? Eso es, yo creo que es una alternativa, vamos, perfectamente válida para un entorno como el actual. Nosotros con MyInvestor tenemos una colaboración muy activa. La verdad es que es una de las mejores plataformas digitales que hay en el mercado español. Ellos están siempre innovando y el fondo que lanzaron, que lo que hace es invertir en fondos y ETFs de JP Morgan con esa vocación de reparto. Vienen algún fondo global como el Global Dividend, en europeos como el Europe Strategic Dividend, o bien en esos ETFs que te comentaba, Equity Premium, donde tienes esa vocación de reparto y además esa, bueno, pues menor volatilidad. Yo creo que en un entorno actual donde en general tú me decías, ¿qué habéis hecho en las carteras? Es verdad que cuando tú ves las carteras de nuestros fondos no ha habido un cambio sustancial, pero sí es cierto que ya incluso desde principios de años habían rotado a unas carteras algo más defensivas. Yo creo que hemos vivido muy bien de los sectores más cíclicos, de los sectores, bueno, pues de la tecnología, de los sectores más que se conoce como growth. Yo no quiero decir que no haya que tener compañías tecnológicas, ni mucho menos en cartera. No quiero decir que no haya que tener esos 6, 7 magníficos que todos conocemos en carteras, siempre además gestión activa, con lo cual iremos viendo cuándo es el momento de tenerlos o el peso y cuándo no. Lo que creo es que es el momento de, bueno, pues tener las carteras algo más equilibradas, y lo que fuimos es, bueno, pues poniendo el peso en sectores más defensivos. Por eso, estrategias como la del MyInvestor Dividendo tienen totalmente sentido, porque nos van a ayudar en un momento, bueno, pues a generar una renta. Desde luego lo que vamos a hacer es batir la inflación con los niveles de liquidez actual y sobre todo por donde vemos que van a ir los tipos, que, bueno, pues si estimamos que el Banco Central Europeo todavía tiene margen de bajadas y podemos ver los tipos de interés en verano en torno al 2%, con la inflación actual eso está detrayendo valor liquidativo, no estás batiendo la inflación. Por lo tanto, nos tenemos que ir a ideas como esta, como el MyInvestor Dividendo, para que verdaderamente, bueno, pues nos den un reparto, un income, unos dividendos con los que estemos batiendo la inflación. Por lo tanto, estrategias como esta, bueno, pues yo creo que tienen más sentido que nunca. Fíjate, estaba mirando que en marzo se distribuyó un 4,4% anualizado, es decir, que la inflación, si ya está por el 3 aproximadamente en Estados Unidos, en España también 3 y pico, ya no te está protegiendo con la inflación, sino que algo de plus le está sacando. O sea, que es una estrategia conservadora, pero que ahora mismo en un entorno actual donde todo está yéndose al traste, pues merece la pena echar un ojo a este tipo de productos. Y que además aquí estás combinando, yo creo que los dos aspectos. Estás combinando el seguir teniendo exposición a una cartera de compañías cuyos fundamentales son buenos. Y es que tú cuando compras o cuando inviertes en el mercado, en realidad lo que estás invirtiendo es en las compañías. Y lo que hemos visto es que la estimación de beneficios de esas compañías, y no solo la de los 7 magníficos, que es verdad que en los años anteriores yo creo que habían acaparado gran parte de esas revisiones de beneficios, sino el resto de compañías, las revisiones de beneficios son buenas y la previsión de beneficios para el 2025 y para el 2026 es muy buena. Estamos hablando en Estados Unidos de una previsión de crecimientos de beneficio de doble dígito en torno al 12%. Por lo tanto, vas a tener exposición a esas compañías, una gestión activa de seleccionadas, con un reparto atractivo que te va a batir la inflación.
Pues yo creo que con esto nos quedamos un poco con todo, porque hemos tocado previsiones de cómo está el contexto actual, de alternativas que podemos tener en el camino, porque cuando todo cae la gente se pone nerviosa, ya lo sabes, y dice, oye, vendo todo. No, lo que hay que hacer es tener calma, tener paciencia y mirar oportunidades que se abren. Yo siempre hago esta comparativa de tú quieres comprarte una casa, la casa de enfrente se está barata, oye, pues échale un ojo, síguelo, que se puede poner más barata, sí, pero se te está poniendo más barata y el largo plazo siempre sube y la inflación va a seguir subiendo, con lo cual tranquilidad y buenos alimentos y luces de largo alcance, ¿no? Y no tanto de corto alcance. Correcto, así es. Yo creo que ese es el mejor mensaje que podemos dar. Aprovechar estos momentos de volatilidad, aprovecharlos con oportunidades, que las hay, y nosotros desde el punto de vista de gestión las estamos aprovechando como gestores de gestión activa, pero sobre todo mantener la calma, no dejarnos llevar por las emociones. Lo que decía, no vender en momentos de pánico, porque lo difícil es cuando volver a entrar en el mercado. Estar muy diversificados, porque lo que hemos visto es que en momentos así, bueno, si lo has jugado todo a una única carta, bueno, pues el castigo puede ser mayor. Yo creo que en las carteras de todo cliente, en función de sus perfiles de rentabilidad y riesgo, hay que tener renta variable, hay que tener renta fija, porque yo creo que también es un activo que hay que tener siempre y que estar mirando con el ojo derecho. Es decir, si hay un shock de crecimiento, es decir, si verdaderamente el crecimiento se desacelera más fuerte, la renta fija también te va a hacer de colchón y te va a ayudar a proteger. Por lo tanto, carteras muy diversificadas, mantener la calma y siempre mirando a medio y largo plazo. Que el poder de la capitalización compuesta, como decía Warren Buffett, existe y es una realidad. Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, Lorena, pues muchísimas gracias por pasarte por el canal. La verdad que aprendemos mucho y bueno, pues aquí estás invitada cuando quieras a mi canal. Un placer, Héctor, y ya sabes que cuando me llames, aquí estaré. Muchas gracias y gracias a MyInvestor. Muchísimas gracias. Y ahora que mencionas MyInvestor, insisto, si estáis interesados en lo que hemos hablado antes, en este MyInvestor Dividendos, tenéis el enlace en la descripción del vídeo en el comentario fijado. Yo creo que merece la pena que le echéis un ojo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias a todos.